Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla con ustedes el hermano Enrique Morales. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hay que cuidarnos, hay que estar, recordemos de no salir de la casa. Y continuamos con lo que es este curso básico de Biblia, ¿no? Ya tienen su Biblia a su costado. ¿Qué estamos viendo, no? Nos hemos quedado cómo había el pueblo de Judá había sido capturado, había acabado esa dramática historia, ¿no? Del pueblo que en la cual vamos viendo cómo va cayendo. Primero cayó Samaria y después ahora les tocaba a ellos. El tema de 18 va el exilio, drama de un pueblo sin tierra. No es difícil imaginar cuáles eran los sentimientos de los presos políticos cuando en julio del año 587 emprendieron el sombrío camino del exilio. Confusión, pesar, desesperación y sobre todo la convicción de haber contribuido, cada uno a su manera, al suicidio de la nación elegida. En adelante no había posibilidad alguna de engañarse. Habían dejado de existir como pueblo. Ya no tenían líderes como en tiempos de Moisés o de los jueces. Por eso estaban condenados a desaparecer como colectividad. Lo mismo había pasado con los deportados de Samaria. Acá me pongo a pensar un poquito en los hogares, ¿no? Un hogar donde hay entre el papá y la mamá hay pleitos, discusiones, en la cual los hijos son abandonados a un segundo plano porque tengo que trabajar mucho tiempo, trabaja el papá, trabaja la mamá. ¿Cómo termina esa familia, ese hogar? Y a veces, cuando recién nos casamos, nos damos cuenta que el vecino del frente tiene esos problemas. Y cuando recién nos casamos decimos, no vamos a ser como ellos. Sin embargo, nos alejamos de Dios y como dice el programa el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, hacemos lo mismo. Y después de 20, 25 años de matrimonio, nuestro matrimonio estaba tan igual como estaba el vecino de al frente. ¿Qué pasó con ese pueblo? Había, ahora está el pueblo desaparecido, están deportados, igual que le había pasado a Samaria. ¿Qué podemos esperar? Lamentarnos, llorarnos. No eran más que los desafortunados sobrevivientes de un pueblo muerto. Así pensaban ellos al recorrer los agotadores 1200 kilómetros que hay de Jerusalén a Babilonia. Póngase a pensar un poquito cómo estarían ellos, caminando, deportados. Un poquito veamos en el Génesis cuando Dios nos dice la Biblia que está caminando y lo busca Adán y Adán se esconde, ¿no? Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y él no asume su responsabilidad. Él dice, la mujer que tú me diste me hizo comer. O sea, a veces pasa. No asumimos una responsabilidad y buscamos
La culpa en otra persona. La culpa la tuvo el otro, yo no tengo la culpa. Si bien se les ocurría a unos pocos echarle culpa a los demás, la mayoría prefería más bien hacer su propio examen de conciencia, individual y colectivo. Unos remordimientos candentes invadían las mentes y los corazones porque hemos despreciado las amenazas de Jeremías. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? Como iba diciendo, arrepiéntanse, cambien, porque no hemos respondido a tiempo a sus desesperados llamados. Todos pensaban en él y ese hombre que tanto habían sido perseguido vino a ser el más apreciado de los profetas. No estaba con ellos en Babilonia, porque había sido autorizado para quedarse en Judá. Sin embargo, su influencia iba creciendo a medida que recordaban su mensaje. A la luz de sus palabras, comprendieron por fin que cuando se olvida de Dios y se menosprecia su santa voluntad, el hombre se destruye a sí mismo. Los hogares se vienen abajo por la infidelidad, la violencia arruina la sociedad, los exiliados reconocieron sus pecados y los confesaron. Pero lo más importante quedaba pendiente, la reconciliación, el perdón que solo viene de Dios. ¿Era acaso posible que Yahvé los abandonara a su suerte y los tratara como había tratado a los pecadores de Sodoma y Gomorra? O más cerca, los de Samaria, un poquito del pensamiento de ellos en ese momento, ¿no? Pongamos a meditar un poco el pueblo, cómo estarían ellos, caminando, cabizbajos. De nuevo fue Jeremías quien les abrió las puertas de la esperanza, porque si bien había profetizado castigos, había hablado también de la conversión y de la posibilidad del perdón, ya que Dios es un Padre cuyas entrañas se conmueven ante las quejas y gemidos del niño castigado. Detengámonos un poquito, busquemos Jeremías 31:20. A ver, ¿ya? ¿Lo encontraron? Más aún, Jeremías había escrito una carta a los exiliados de la primera deportación para decir que el castigo iba a ser largo, pero no definitivo. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su patria. Muy interesante esta profecía de Jeremías, cómo le va a dar aliento a los exiliados de la primera deportación. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 29:10. Vamos a hablar un poquito de Ezequiel y cómo Ezequiel y la mirada que tiene al futuro. Cuando los recién desterrados se juntaron con los primeros, se dieron cuenta que las pruebas de 10 años de exilio habían producido ya ciertos frutos de renovación espiritual. Privada de toda esa gente había escogido cuidadosamente los recuerdos y las tradiciones de su fe, para meditarlos en búsqueda de conversión y de fidelidad. Un grupo de sacerdotes les recordaba su historia desde la conquista de la tierra con Josué y los tiempos heroicos de los jueces hasta Samuel y los reyes. Todo ese pasado fue pensado e interpretado a la luz del pensamiento y del ideal de Moisés, tal como estaba expresado en el libro de la ley o Deuteronomio. Remontaron hasta los recuerdos más antiguos de los patriarcas y descubrieron en esta herencia espiritual la palabra de Dios que dirige todo hombre y exige una respuesta. ¿Cómo van haciendo esta reflexión, no? Entre los promotores de este movimiento se destacó una imaginación tremenda y capaz de comunicar su entusiasmo a los demás. Ezequiel,
sacerdote de Jerusalén, desterrado en el año 598. 4 o 5 años después, Yahvé hacía de él uno de los profetas más grandes. Ya en su primera visión, la de su vocación, Ezequiel contempló la gloria de Yahvé que se trasladaba de Jerusalén a Babilonia. Dios va al encuentro del hombre. Acá en esta partecita nos podemos conversar un poquito. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cómo estaba el padre esperando que venga el hijo arrepentido? El padre estaba ahí mirando, 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 hasta que ve que venía el hijo y va corriendo a abrazarlo. Así Dios con nosotros, esperándolo que nosotros vayamos arrepentidos y Él va a salir siempre a nuestro encuentro. En adelante los exiliados podían contar con la presencia de Dios y darle un culto en espíritu y en verdad. Podemos buscarlo en Juan 4, de 20 al 26. A ver, busquen a ver un ratito. Juan 4, del 20 al 26. ¿Ya? ¿Lo pudieron ubicar? En visiones posteriores, Ezequiel vio un campo cubierto de huesos humanos secos que de repente se animaron por el soplo de Dios, como en la creación, y una corriente de agua que salía del templo y bajaba a comunicar vida al mar muerto. Las divisiones simbolizaban y anunciaban que Yahvé iba a resucitar a su pueblo muerto, pero también algo aún más profundo, es decir, que esa vida nueva que Cristo nos comunicaría por el don de su Espíritu, en esto. Hay lecturas que podemos encontrar en Juan 2:19, del 19 a 22, en el capítulo 19, y vamos viendo en varias lecturas de Juan cómo nos va dando, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Cómo llega el Espíritu a través de Dios. O de ese pueblo Yahvé era el pastor que reúne a sus ovejas para entregarlas después a un hijo de David. Podemos buscarlo en Lucas 15, el 4 al 7, y Juan 10, del 11 al 16. Un día Yahvé contraerá una nueva alianza con su pueblo. Obra de Jesús, como lo sabemos. Vamos a hablar acá del segundo o un segundo Isaías. Sin embargo, a pesar de los sueños de Ezequiel, que en su imaginación veía el futuro templo y el nuevo culto hasta en sus detalles, el pueblo desterrado seguía desanimado, afligido y humillado. Entonces Dios llamó a otro profeta del cual ni siquiera se sabe el nombre, pero de algún tiempo se le ha apodado Deutero Isaías o Segundo Isaías, ya que su mensaje se halla en el actual libro de Isaías. Eso lo vemos entre los capítulos 40 al 55. Todos los capítulos del libro de Isaías, del 40 al 55, vamos a encontrar lo que se conoce como el Deutero Isaías. El matiz propio de este profeta viene indicando en las primeras palabras que tenemos de él. Consuelo de mi pueblo, el libro La Consolación de Israel, el exilio está por acabar, la orgullosa Babilonia será destruida. De hecho, fue conquistada en el año 539 por Ciro, emperador de los persas. Yahvé, el Señor de todos los pueblos, liberará a Israel y el retorno a Jerusalén será como un nuevo éxodo. Lean el libro de Isaías, es muy interesante ver cómo esas profecías se van cumpliendo y cómo ellos van a través de esas profecías el retorno de Israel, cómo se da. El Deutero de Isaías contiene 4 cantos o poemas importantísimos sobre el siervo de Yahvé, sus sufrimientos, sus triunfos. El cuarto, una de las páginas más bellas de la Biblia, describe cómo ese siervo de Dios expió los pecados de los demás dolores,
pero cuando murió fue glorificado y entonces su fecundidad espiritual empezó. Netamente, si vamos viendo y lo leemos con lentitud, habla del Espíritu Santo. Y hay que tener claro todo eso. ¿Quién era ese siervo de Yahvé, el pueblo exiliado de Jeremías? Otro profeta, no se sabe exactamente, pero lo que sí sabemos es que más de 500 años después, Jesús iba a leer en esos versos del libro de Isaías el plan de su Padre sobre él. Vamos a ver acá un poquito qué pasó con Jeremías, el fin de Jeremías. Nabucodonosor, que no deseaba la desaparición de Judá, colocó como gobernador a Golodías, un amigo de Jeremías. Este apoyó por su parte la nueva política, sumisión al caldeo, tranquilidad y trabajo. Golodías tiene su residencia en Mizfa, antigua ciudad al norte de Jerusalén. Hubo por entonces un periodo de conflictos y Golodías fue asesinado por un fanático, miembro de la familia derrocada. Un gran número de judíos quedaron completamente abatidos por estos sucesos. No habiendo podido coger al asesino y temiendo ser acusados de complicidad, huyeron a Egipto, llevándose consigo al profeta que no tardaría mucho en morir. En el capítulo 44 de su libro se hallan sus últimas palabras conocidas, una diatriba contra la idolatría, siempre pronta a renacer. La leyenda dice que murió mártir en Tazne, lapidado por sus conciudadanos que estaban hartos de sus amenazas. Los pasajes bíblicos dedicados al exilio recuerdan al cristiano un importante periodo del plan de Dios, y por este motivo deberían leerse asiduamente. Sin embargo, son de un interés inmensamente mayor que el de una documentación histórica, aunque de un orden religioso, todo cuanto es positivo en la predicación. De los profetas habían de tenerlos en cuenta el cristiano durante su vida, especialmente cuando se refiere a la nueva alianza y al siervo de Yahvé, lo cual les concierne directamente y se le aparece en toda su riqueza, porque vive en esta alianza y conoce la pasión y la resurrección de Cristo. Además, el exilio en sí mismo es ya una enseñanza ante la conducta de Dios respecto de su pueblo. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y si envía las palabras o el castigo es para el progreso espiritual de los hijos. Al Dios del exilio se referiría San Pablo cuando escriba. Sabemos también nosotros que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su decreto. Y la lección del exilio anticipa la futura lección del misterio del sufrimiento y de la cruz que conduciría a la vida. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria? Vamos a ver acá la oración de Israel arrepentido. Me corregiste y corregido fui como un novillo, no domado. Ayúdame a volver y volveré, pues tú ya eres mi Dios. Porque luego de desviarme me arrepiento y luego de darme cuenta me golpeo el pecho. Estoy avergonzado y confundido. Esto vamos a encontrar en Jeremías 31, del 18 al 19. He aquí que prosperará mi siervo, ocupará un alto puesto, seguirá subiendo y se hará famoso. Así que, como muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba desfigurada, que ya no parecía humano, así también numerosos pueblos se asombrarán. Y en su presencia los reyes no se atreverán a abrir la boca cuando vean lo que nunca habían visto y observen cosas que nunca se habían oído. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé, a quien se le reveló?
Este hombre creció ante Dios como un retoño, como raíz de tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar, despreciado, tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros le creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soporta el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre la culpa de nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una abeja que permanece muda cuando esquila. Fue detenido y enjuiciado, injustamente sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia y nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarle con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrán larga vida y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de sus amarguras que haya padecido, su alma verá la luz y será colmada. Por sus conocimientos, mi siervo justificará a muchos y cargará con todos sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Qué bonito, ¿no? Vamos a ver, como acá nos cansan unas preguntas. ¿Quién abrió a los desterrados de Babilonia la puerta de la esperanza? ¿Quién? Jeremías. A ver, Dios, acá nos dicen, acá complete unas frases. Dios es un padre cuyas entrañas se conmueven ante las quejas y los gemidos del niño castigado. ¿Qué enseñanza sacó Ezequiel de su primera visión? Dios va al encuentro del hombre, se podía contar con la presencia de Dios y darle un culto en espíritu y en verdad. ¿Qué mensaje contiene la visión de los huesos secos? Un pueblo muerto, una nueva vida que se comunicará por el Espíritu Santo. La resurrección de una vida nueva por Cristo. ¿Por qué el profeta sin nombre del siglo VI se llama Segundo Isaías o Deutero Isaías? El mensaje se encuentra en el libro de Isaías del 40 al 55. ¿Cómo se llama el mensaje central del Segundo Isaías? Se llama el libro de la consolación de Israel. El segundo Isaías contiene los cantos del siervo Yahvé. ¿Cuántos son? Son 4. Diga qué capítulos y versículos corresponden a cada uno de ellos. Isaías del 42, del 1 al 9. Isaías 49, del 1 al 6. Isaías 50, del 4 al 11. Isaías 52, 13 al 12. Diga de qué hablan los poemas. Hablan sobre el siervo de Yahvé. ¿Qué relación existe entre el siervo de Yahvé y Jesucristo? Se puede entender de Jesús, quien fue servidor de Dios y su salvación. Bueno, queridos amigos, esto por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo capítulo.
Hasta gracias.